Bueno, estamos saliendo en estos momentos en vivo y en directo. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo y oyendo aquí desde este humilde canal de streaming. Bueno, le estaba por decir algo al switcher y se me pasó, ¿no? Pero justo un detalle a último momento. Digo que siempre pasa, bueno, pasó ahora. Estamos, ¿eh? Estamos los invitados, sí, estamos viendo los invitados en este momento que van a salir en un ratito. Y que obviamente se hicieron presentes aquí, son de la Fundación Fabiana Roda, que ya lo habíamos mencionado los otros días, y hoy están aquí con nosotros en este espacio. Yo le voy a pedir porque ya voy a hablar sobre el tema antes, sí, antes, bueno, ya sé, ya voy a hablar un ratito de las elecciones, pero un minutito antes de pasar con ello. Pero antes de eso le voy a pedir al switcher que nos prepare, tenemos un pequeño material para ver sobre el aniversario número 20 de la productora de cine, ¿lo tenemos ahí a mano o no? Sí, bueno, lo vemos entonces mientras ajustamos una cosita aquí en el estudio y síganos porque dentro de un ratito vamos a hablar con las integrantes de la asociación, la Fundación Fabiana Rodas aquí en la ciudad de Villa Ángela. Hace 20 años comenzaba un sueño en pleno monte chaqueño, en donde el cine es el protagonista principal de esta historia. En el año 2005, un impulsor del cine en la localidad de Villa Ángela instaló la primera productora de la región con estudio de filmación propios, los cuales fueron instalados sobre la avenida Alberdi a la altura 150. Uno de los desarrollos más prolongados y que sobreviven en la actualidad es el de los efectos visuales, los cuales comenzaron a hacerse en el estudio desde su fundación. Con el advenimiento de las incipientes nuevas tecnologías, se incorporaron nuevos equipos y cámaras pasando desde la estándar definición a la alta definición, y desde el formato académico al 350 grados en 4K. Los documentales también son otro tipo de contenidos que Vicentín Films produce, el último sobre la pandemia y en realidad virtual, pero también se produjo material visual histórico sobre la chaqueña, sobre la usina local y sobre el reconocido cuentista villangelense Luis Landricina. El Festival de Cine di Campli, también instaurado por un grupo amigo de la productora de cine y la Sala República, en 2022 como una herramienta para que las personas vuelvan al cine, después del trágico suceso que fue la pandemia del año 2021. El mismo sigue a paso firme el cometido de sumar público y mostrar las grandes obras del cine de todos los tiempos. Sin lugar a dudas, el sueño de hacer y tener cine en Villa Ángela sigue firme por la voluntad y amor de las personas que lo componen. En cada toma o en cada escena de cada filme se puede palpar el indiscutible sacrificio por el séptimo arte de actores y técnicos de los estudios Vicentín Films, la fábrica de sueños, que logró hacernos protagonistas de nuestras propias historias y de nuestro propio destino. Vicentín Films Argentina hacia su 20 aniversario. Bueno, ahí estábamos viendo entonces este clip que se hizo para el 20 aniversario de la productora Vicentín Film Argentina. Recién hablábamos con nuestras invitadas acá, que
bueno, comentábamos sobre las películas, cómo se filmaba en la época de Guillermo Abrán, que dicho sea de paso, el jueves vamos a estar ahí con él presente porque se jubila finalmente de director de Colegio Industrial y le van a hacer, va a ser homenajeado en el Hotel Casino, mejor dicho, en el salón, ¿cómo que se llama? El salón de evento del Casino. Ahí va a hacer homenaje con otros profesores por su trayectoria en la docencia, que es más obviamente de 25 años, y por supuesto su jubilación merecida que la tiene. Y esperemos por ahí a lo mejor vuelve a nuestras pistas, acá a nuestros estudios. A Guillermo lo vamos a invitar el miércoles seguramente para que bueno nos cuente esta cuestión y también por supuesto preguntar en la época de filmación. Bueno, recién estábamos hablando acá de las épocas doradas de nuestro casi continuamente películas, miniseries, que ya se fue, digamos, y que en donde las condiciones tenían que ver con el cumplimiento de las personas convocadas para este fin, digamos, ¿no? Que hoy es muy difícil hacerlo, por eso se descontinúan muchos trabajos, ¿no? Bueno, ojalá que eso. Bueno, yo estoy acompañado con un mate acá, cambiando de tema, ¿no? Que acá, como verán, no sé si la cámara, bueno, la cámara 1, no sé si me está tomando, me toma muy cerrado el plano la cámara 1, pero estamos disfrutando un mate, esto le el sindicato, ya siempre le hago el chivo, no sé por qué. Ya vamos a conseguir la gente de la yerba a ver si nos también, ya que estamos, ¿no es cierto? Ahí la estamos tomando, bueno, ahí ya la estamos viendo a la gente que la toman con otra cámara, no sé dónde está, la cámara 2, mirá que la están tomando con la cámara 2. Bueno, ahí vamos en un ratito a hablar con la gente de la fundación que nos acompañó y que es la gente obviamente de la Fundación Fabiana Roda, ya vamos a hablar un ratito con ellos. Perdón, con ellas, y son todas mujeres, ¿no? Todas mujeres. Bueno, mira qué bien, ¿eh? Sí. La Fundación Fabiana Roda, quiero aclarar que es para, tiene que ver con la ayuda a las personas que padecen la enfermedad de el cáncer, digamos, ¿no? Es cualquier tipo de cáncer, ¿no? O algo específico, ¿no? Cualquier tipo, y con las mujeres, ¿no es cierto? Más con las mujeres. Bueno, vamos a hablar todo, no contar. Antes de eso, no me quiero ir, yo todavía me alegran las cosas. Lo que quiero sí antes de... Usted me dice, señor operador, si estoy muy a la izquierda o muy a la derecha porque el monitor no está colocado. Hoy quiero agradecer a la gente de técnica del turno mañana que estuvieron arreglando bastante el estudio, pero se olvidaron de poner el monitor, a decir que no me veo yo acá. Y es muy complicado saber para dónde estoy, si estoy bien para acá o bien para allá. Bueno, y para cómo tenemos otras cámaras más, hoy pusieron ella, esta chica acá, y entonces estamos todos mareados. Bueno, sí. Bueno, el operador, tenemos un camarógrafo que no anda perdido. Pasa que es cantante también nuestro camarógrafo. Le mandamos un saludo que estuvo cantando. Viene, bueno, decirle que lo estamos esperando con los brazos abiertos. Bueno, este es un chascarrillo interno, señor, así que no tiene que dejar pasar. Antes que me olvide, no se olvide usted de suscribirse al canal, si es que no lo ha hecho, con la campanita, y de poner me gusta. Bueno, así va a recibir automáticamente nuestras transmisiones con entrevistados o tal vez otro material que por ahí nosotros pasamos desde aquí. Vamos a estar pasando cosas también de recuerdo, algunas cosas también de los 40 años de STC, también en homenaje a esa gente linda. Así que bueno, esté atento porque vamos a pasar mucho material histórico de nuestra localidad. Nunca nadie lo vio, ¿eh? Como por ejemplo la inundación de 1966 aquí en Villena. Así que guay, guay. Con estos equipos nuevos que podemos recuperar películas antiguas. Bueno, voy entonces a hablar de las elecciones en provincia. Hoy me decía uno, che, qué barbaridad, cómo perdió Milei, qué garroteada, uy, que era libertario, porque estaba llorando, ay, qué perdimos. Bueno, a ver, hay que tener varias, en este análisis, bueno, obviamente que era, no digo de creer, pero sí de pensar en que Milei podía todos los escándalos que había tenido, que Buenos Aires, como pensaron, bueno, impacta más que por ejemplo en La Quiaca, en no sé, en Chaco. Entonces, digamos, la elección era ahí, en la provincia de Buenos Aires, no era en el Chaco, ¿no? Eso hay, bueno, esta nacionalización de las elecciones, eso se fracturó, que votan una para diputado provincial y otra senador
nacionales, que va a ser ahora en octubre, en Chaco, en Corrientes, para algunos intendentes y también diputados. Entonces se votó concejales, y también intendentes, me dicen acá, me están chumeando, intendentes, me están pasando letras, muy bien, intendentes y también, obviamente, legisladores. El peronismo hizo una excelente elección, porque le sacó 14 puntos, cosa prevista. Que, bueno, su equipo, que más de 5 puntos iba a ser un desastre la elección, bueno, fue. Y la verdad que nadie pensó que iba a ser más de 10, y sacó 14 puntos. Bueno, uno lo que puede hacer es la siguiente, ¿no? Es decir, los principales hospitales, ya que estamos acá con gente que de tratamiento oncológico, también están en Buenos Aires, y los que fueron afectados por recortes, problemas, de todo, el hecho de poner que dividir, lo voy a dividir entre dos personas, o sea, si te tengo que dar un pedacito de pan o el pan entero. Es como discutir la miseria humana, la miseria que los argentinos nunca van a una condición. No vamos a sentar que somos miserables. Siempre tiene que haber. Voy a imprimir una frase que la estuve analizando. Dame una máquina de coser y te moveré la Argentina. Tiene que ver, algún memorioso se recuerda, si no alguno que leyó historia, Evita, la esposa de Perón, en la fundación que llevaba su nombre, no era una cuestión de darle a la persona una ayuda social, sino darle una herramienta de trabajo para que se desarrolle y vuelva a creer en sí mismo. Y una de las cosas que más otorgaba esa fundación era máquina de coser para amas de casa, que en ese momento, imagínense, década del 50, pobrecitas las tenían. Ni siquiera tenían mujeres. Así que para ello ganarse unos pesitos era buscar esa autonomía y, ¿por qué no, esa independencia que después lograron tener por la lucha las mujeres, ¿no? Entonces era algo práctico, pero parte de un sueño. Entonces ahora que un presidente o un entorno presidencial, porque hay cada uno que tiene el presidente a la vuelta, te digan cosas como la que dijo ese gordo Dan, ese señor Dan, vamos a decirlo, realmente suena a fascismo. Este país zafó del fascismo de Mussolini por milímetros, ¿no? Y ahora resulta que viene un tipo que no sé qué cosa tiene contra los discapacitados, o contra las personas que tienen un hijo discapacitado, o directamente a aquellas personas que necesitan del Estado, en el caso de Algarra, dice, no, pero estamos cortando a personas que son ñoquis, que son personas que van. ¿Y cómo yo sé? Yo no. Sí, me están hablando. Sí, dígame, pero hábleme nomás. Sí, bueno, ahí ya entró el camarógrafo. El camarógrafo nuestro hace más molestia lo que cumple su función acá en el estudio. Esto está peor que la época. Antes, perdone que interrumpa, pero antes la cinematográfica, estos estudios funcionaban tan continuamente que por ahí te salía uno disfrazado, salía el camarógrafo por allá, el iluminador con los reflectores, cortaban la luz, saltaban los disyuntores, bueno, era una época. Volviendo al tema, si usted, Switch, me está escuchando por ahí, dígale nomás al camarógrafo que está en el estudio, que estoy en piso, que venga nomás y se haga cargo acá de la cámara, que no hay ningún problema. Y ahí lo saludamos. Pasa que es una estrella nuestro camarógrafo, es una estrella. No, quédese acá nomás, quédese en piso que puede ahí tomar una de las cámaras. Elegante. Estoy muy contento por usted, porque me gustó cómo hizo la presentación, me dejó muy bien, así que lo felicito ante las cámaras. Después un ratito lo vamos a entrevistar a usted, porque a pesar que llegó tarde hoy, no sé qué estaba haciendo, que están tan ocupados. Mucho autógrafo. No, ¿sabe lo que me gustó? Le voy a decir lo que me gustó. Que usted atendió muy bien a sus fans, a sus fans, a su gente. Y eso habla muy bien de usted. No sé cómo cantó, porque no alcancé, no alcancé a escucharlo en otro lugar. Pero me sé por alguien que estuvo ahí, que dice que estuvo filmando autógrafo, que los atendió, que estuvo con él. Eso es muy bueno. Eso está bien. Hay que atender a los seguidores de uno, ¿no? Eso es muy bien. Sobre todo si uno los tiene, ¿no? Porque eso también. Bueno, como le decía recién, la cuestión que tiene que ver, si usted me puede tomar los bienes de la cámara
y hacer unos planitos, primeros planos a las chicas cuando hablen, yo le agradecía un montón porque tenemos uno de los camarógrafos. ¿Usted sabe cuánta? Este estudio es tan famoso, tan conocido, tenemos hasta un cantante famoso de camarógrafo. Fíjese, no, esto es algo increíble. Bueno, yo voy a seguir hablando aquí por ahí si me la... Si le puedo pedir un corte a la gente de control, al señor de Switch, ¿le podemos poner un cortecito para acomodar un poquito acá las cámaras? ¿Sí? ¿Me autoriza o no? Se fue. Bueno, sí me dice. Vamos a un pequeño corte, señor, y ya vengo con la simplificación de estos para que no se ponga nervioso. Bueno, estamos nuevamente aquí en el aire, en el piso, en Vicentín Film Argentina, los estudios, transmitiendo por nuestro canal de streaming. Como le venía diciendo, es muy complicado en alguna determinación, alguna opinión o medida estando tan lejos. Pero obviamente como esto se nacionalizó y todas las verdades y las mentiras que son transmitidas, sobre todo a través de las redes sociales y los medios de comunicación, obviamente podemos dar una idea de por qué Milei sufrió esta derrota. Lo que a mí más me llamó la atención sobre Milei específicamente es que en vez de, digamos, decir, bueno, vamos a reflexionar sobre el rumbo del país, sobre algunas acciones, no, pácate, bien, esto no puede ser, esto debe ser un atentado, cualquier cosa. ¿No? Y otra cuestión es la hermana, digamos, o sea, la hermana evidentemente no elecciona. Eso evidentemente muestra acciones detrás del poder mucho más complejas. Lo más de todo lo que ya se sabe, porque usted sabe todo lo que sucedió en el entorno de Milei, digamos, en estos últimos tiempos, sobre el tema con los discapacitados, retorno, las coimas, bueno, todo lo que usted ya sabe, hay que sumarlo el tema económico. Porque la verdad, usted sale a la calle entre el 26 o 27 o 25 de fin de mes, a los primeros meses del siguiente mes, y el pueblo está más muerto que el pueblo día. O sea, no hay nadie. Ya me estoy pareciendo un conocido periodista de acá con un comentario que hago. Pero es la verdad. Mortaldad, no hay un mango y todo te lo dicen. Va y paga la yerba, como yo tengo que comprar la yerba esta, que voy y compro en un supermercado muy cerca acá, y pago 1.300 hace 6-7 meses la yerba esta, el medio kilo. No aumentó ni un centavo. El aceite sí aumentó un poquito. El pan, la verdad que no pregunto mucho a ver si, pero aumentó bastante el pan. El pan es una de las cosas que me aumentaron. Pero hay otras que no aumentaron, inclusive algunas han bajado, por ejemplo la ropa en algunas líneas, productos también de la canasta básica.
Pero el tema es que no hay plata para comprarla. O sea, uno tiene que turnarse qué mes va a comprar ropa y qué mes va a comprar alimentos, vamos a decir una cosa así. Las tarjetas están reventadas. Las personas están cuotas que le están viniendo. Es más, ni hablar de aquellos que tuvieron luz acá en Chaco con la tarjeta de crédito. ¿Está? Y los intereses que vienen con esas tarjetas, sumado a todo porque se volvieron a hoy alza, todo un panorama complicado. ¿Por qué? Porque, mira, entre otras barbaridades que hizo, digamos, con respecto a la gente y estamentos estatales como las universidades, dicho sea de paso, de tan buenas cosas, o ni hablar los hospitales que tratan a las personas con problemas desde oncológico, degenerativa, trasplantes, y que tienen que ir a veces del lugar recóndito del país, que inclusive en la lo que me preocupa que instalamos discusiones. Usted sabe que hace 2 o 3 programas aquí mencioné la cuestión que tiene que ver con una profesora, una maestra, que denunció a sus alumnos porque cobraban una pensión por discapacidad, aparentemente la trucha. O se creyó protagonista de esa situación. Una buchona. Ahora me encontré con un conocido también, que bueno, no voy a decir quién es ni nada, porque no quiero, digamos, tener problema con mis conciudadanos, porque no tiene sentido tampoco, pero una persona que no se dedica al tema ni de las pensiones ni nada, sino que es por colaborar, por decirlo de alguna manera, no por otras cosas, en denunciar quién cobra una pensión trucha y quién no. Pero son personas que no tienen nada que ver con el sistema. Yo digo, ¿le costaba tanto a Milei poner un médico en cada pueblo con un asistente o 2 asistentes sociales y ir a los lugares donde están los discapacitados para tomarle todo su... Que el discapacitado, yo vivo cerca de mi casa, muy cerca de acá está la agencia de discapacidad. Estaban todos los discapacitados, entre esos muchos en silla de ruedas, con los papeles ahí, pobres, desesperados, porque... Claro, porque con esto de sacarle la pensión a Angaúlos Trucho, cayeron un montón de gente que no tenía nada que ver. O sea que nosotros preferimos pegarle al inocente para que caiga de vez en cuando algún maleante. ¿Por qué no lo van a perseguir al señor Cuellar, este que se llevó los $200.000 que anda prófugo preso ahora ahí por Paraguay, que no se sabe dónde están toda la plata que se sacó? ¿Por qué no van a perseguir a todos los funcionarios que en la gestión Milei hacen macana, o de otros gobiernos, o de las empresas? No sé, ¿no tienen otra cosa que controlar? ¿Por qué no controlan a los bancos, que te cobran cualquier cosa? Por ahí le falta a una persona común, un ciudadano, de la tarjeta algo, y los bancos miran para el costado, cosas. A eso no investigan, ¿no? Con esta sensación de justicia. Yo, ¿sabe lo que más me preocupa? Que al pueblo común, al conciudadano, a tu vecino, le entró la idea, me hace acordar mucho a la dictadura, de perseguir al otro, ¿no? Como que le interesa la vida del otro y no ve su propia realidad. Es como que el gobierno le está dando una sensación de justiciero, como usar el arma, usar el arma en defensa propia, de controlarnos entre nosotros. En la dictadura se hacía, controlemos entre nosotros y no ve terrorista. Bueno, acá es lo mismo, controlemos entre nosotros para que no nos roben una pensión, para que no nos roben en la esquina, no sé, la billetera, que no nos roben una jubilación. Nos estamos comiendo entre nosotros, señores, porque este gobierno lo único que quiere hacer, por eso la sociedad le votó, por lo menos en Buenos Aires, es la miserabilidad, pero no de las personas, sino como seres humanos. Porque hay que ser bastante desgraciado para decir y hacer, sobre todo decir sobre gente con discapacidad, con padres que tienen discapacitados, decir las barbaridades que le dicen. Yo no entiendo qué nos pasó a los argentinos que toleramos, en general, sobre todo acá en Villa Ángela, este tipo de cosas, en el Chaco. El Chaco va, no la Unión Cívica Radical, partido histórico en nuestra provincia. ¿Sabe quién va? La Libertad Avanza va. Hasta eso le sacaron al Partido Radical, la decencia.
de morir de pie por lo menos. Esto es para los dirigentes radicales, a cual estimo, obvio. Estimo porque los conozco. Son tan políticos y luchadores como fueron los peronistas. Pero este mensaje es, por lo menos hubiesen armado un frente, pero no entregar el partido así, señores. Y ahora, con esta derrota, es muy probable que muy bien no le vaya a la Libertad Avanza acá en el Chaco. Por supuesto que el gobernador Esdero, obviamente, por una necesidad tal vez económica, entregó su partido, al cual tal vez mucho, no digo afecto, no, porque no sería la palabra correcta, pero bueno, mucha conveniencia no le veía, digamos, tener el partido con el sello y no tener después dinero para pagarle, no sé, la cláusula gatillo, que al final no se va a pagar, pero póngale más adelante, o hacer las obras, o todas esas cuestiones que el gobierno tiene previsto y para lo cual no tiene dinero y necesita el gobierno federal. Tal vez mejorando la administración no hubiese necesitado de vender tanto, ¿no? De entregar tanto. Pero bueno, son unas elecciones también, como muchos creen, no tan importantes, ¿no? Porque en realidad lo que va a sacar la Libertad Avanza son diputados y senadores para ello. Pero ¿a costa de qué? ¿Los chaqueños vamos a volver a entregar todo? ¿Por qué? ¿A cambio de plata? O sea que nuestra decencia, nuestra cultura, nuestra forma de ser, no tiene que ver con los que fuimos educados, con lo que fuimos hechos, con nuestra historia, sino por unos míseros millones. Así termina nuestra historia. Entregados por unos míseros millones. Sí, muchos millones, eso es cierto, pero entregados al fin. A veces me parece que tenemos que ir pensando en este último tiempo, no solamente por qué Milei perdió, sino por qué llegamos a esta situación. ¿Por qué llegamos todos a tolerar ciertas cosas y a ponernos a discutir? Hoy veía una nota que está anterior, pero que tiene que ver con algo de esto, como otra grieta más, que se abren, ¿vio? En todos los lugares se abren grietas porque uno piensa de una forma y el otro piensa de otra, y parece que no hay ninguna alternativa ni un gris en el medio, que tiene que ver con el tema de la película esta de Francella, con respecto a si el cine tiene que ser así, si no tiene que ser así, si no sé. Y nos hacen pelear entre nosotros. Pero no entre nosotros con los que pensamos diferente, porque por alguna razón los que piensan son, bueno, un partido distinto, bueno, pensarán distinto, o si son, no sé, de un club distinto, pensarán, serán de ese club y el otro no. Me refiero a lo que estamos en el mismo tema, ¿no? O sea, suponiendo lo que estamos en, no sé, ya que estamos con la asociación, supongamos que está la asociación acá, Fabiana Roda, son 5 o 6 personas, y termina a lo mejor dividido 3 para un lado y 3 para el otro por una cuestión que tiene que ver con Milei, póngale, o con Capitanich. ¿Qué nos pasa? Ponen de tal forma los temas en agenda a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, solamente para dividirnos. Y aún peor, sin propuesta. Lo único que tienen para nosotros son puteadas. Porque te retan, porque le votaste a los Cuca, porque le votaste al peronismo, o porque de última le votaste a Milei, si te retan también por eso, porque, no sé, le pusiste una fe alguna vez a Cristina Kirchner, a Macri o a Alfonsín. Y que ahora viene el revisionismo que tenemos que andar. Los únicos que tienen que revisar acá las cosas son los que apoyaron a los gobiernos militares. Porque dentro de los gobiernos militares hubo asesinatos a mansalva, los cuales fueron juzgados, penados y están todavía cumpliendo ahí condena, algunos ya murieron, y de eso no hay que discutir más ya, porque ya la justicia habló, no solamente la rehabló porque se revisaron y se contrarrevisaron, y aparte eran crímenes aberrantes, no eran crímenes, digamos, de poner una fotito en el Facebook, mataban niños, tiraban gente de aviones y está súper comprobado. Entonces no podemos estar discutiendo sobre esas cosas. Porque si nosotros empezamos a discutir sobre esas cosas, créanme que no vamos a terminar muy bien. Gracias a Dios, estos 14% que de diferencia sacó el peronismo en provincia de Buenos Aires, que espero que se multiplique en otros lugares, es una señal que por lo menos la Argentina está tratando de resolver las cosas de manera política, de manera democrática, de manera civilizada y no de otra forma. Porque ese tipo de cosas terminan en cosas muy violentas cuando cierto grupo de personas quieren imponer las cosas de una manera
determinante y sin posibilidad y con violencia aparte, ¿no? Porque esa es otra cuestión. Ellos lo hacen de manera violenta, no lo hacen de manera diplomática, no te lo piden bien, digamos, no, a los garrotazos limpio. Bueno, ahí está. Creo yo que también son como una especie de miembros de una gran confusión, ¿no? Son como que tienen una confusión de sí mismos de lo que son, de lo que representan. Yo creo que la gente evidentemente no los eligió para lo que están haciendo y esta es la respuesta, dice y llanamente. Y otra cosita más, la gente fue mucho más a votar. Y a pesar de todo, porque ningún político, menos el oficialismo de Milei, le propone un sueño, una proposición, algo lindo para que la gente vaya a votar. No, son todas cosas, una peor que otra. Y encima te retan en el medio, digamos, ¿no? O sea, son todas cosas, digamos, aparte cosas que poco entendibles, digamos, ¿no? No discuten cómo hacer o construir una escuela, no, discuten a quién le van a recortar más, quién es peor, quién... Desastre, un desastre. Está bien, yo vi otra Argentina. La Argentina donde se construían escuelas, se construían rutas. Después me van a decir, sí, pero tu jefa robaba lindo, porque es lo primero que te dicen. Yo no sé qué tiene que ver, porque nunca fue mi jefa. No. Y aparte, durante la gestión de Macri también se construyeron edificios, como por ejemplo acá el famoso CEP 7, el estadio, se construyó en esa época. O sea que no es solamente en la época de Cristina. También en la época de Fernández se construyeron otras cosas, en plena pandemia, se superó. O sea, acá no nos vengamos a pisar el poncho entre paisanos. Este gobierno tiene la decisión política y económica de pagar una deuda extremadamente injusta, que la hicieron aún peor injusta, pero hacérnoslas pagar a nosotros. No a los que realmente tienen, o que de última a los que realmente endeudaron el país para hacer no sé qué cosa, porque la verdad que poco se vio con esta deuda. Plan estratégico de producción de la deuda. No, hay un plan, no te diré saqueo, pero de rejunte donde hay para pagarla, que no es lo mismo, porque la producción sigue parada, muchos sectores productivos están paralizados, hay masas de despido en muchos sectores industriales, inclusive los sectores que supuestamente se iban a favorecer más están ahí tecleando. El petrolero parece ser, y con eso parece que se va a salvar la Argentina. Pero señora, si seguimos debiendo al nivel que estamos debiendo para mantener como el dólar a un nivel altísimo, o cosas que no tienen sentido, no nos va a alcanzar ni todo IPF para pagar. Bueno, es mi simple opinión esa. Usted verá. Ahora lo que sí, derrota, así como el mismo, o como las vivió el macrismo, la gente ya no es tonta porque nunca lo fue, pero no es, y se podrá de moda con algunas cosas, pero ya no es tonta, y cuando le toca las cosas que realmente hacen identificar, agárrate Catalina. Bueno, vamos al clip ahora, espero que no lo haya cansado y que no se enoje. Si usted es fanático de Milei, bueno, siga, yo no le voy a decir que le vote a otro partido. Bueno, en algún momento usted se va a dar cuenta de que no es tan así, ¿no? O sea, el político lo tiene también con algo de fe mezclado. Uno realmente demuestra después el político, ¿no? Es parte de esa que une al pueblo con su líder, en este caso, tiene un liderazgo bastante fuerte. Entonces, pero lamentablemente el muchacho se está carreando y con su alrededor que evidentemente no pinta bien, ¿no? Bueno, así que yo sí digo que siempre hay que crear, no con, tiene que quedarse siempre con que cerca de casa le hicieron un alto, iluminación, un poco de seguridad, bueno, cosas con la digamos, la asignación por discapacidad, que le dieron una buena jubilación, mejoraron o que le dieron que daban. ¿Sabe la gran no, porque la jubilación esa no hay que no se merecía, porque viste que todos opinamos como que si somos científicos de cosas. ¿Saben de lo que es la
caja de país. Viste que usted la encontráis, el oro o los bobos, estos que están en Buenos Aires. Entonces, que en la época menemista, el sistema de pensiones era imposible, que el Estado iba a estar quebrado, y empezaron con la FJP. Reventaron no solamente el sistema jubilatorio, lo con deuda, y encima los liquidaron. Que no me... ¿Cómo le van a dar a las amas de casa? ¿Y por qué se me curan? ¡Oh! ¡Qué gran jubilación! Miserables 200, 300 mil pesos. Incomparable con las demás jubilaciones que hay en el Estado. Caron. Vengan, señores, ya dejen de mentir. No solamente dejen de mentir, dejen de lavarle la cabeza a la pobre gente que está que cosas que son nada. Estoy contando, ¿eh? Si usted pasa que no la mayoría paga cheques o paga con cheques, entonces no son puestos, son todo el mundo. Podés conectar eso. La persona que está acá en Villa Ángela, que va y viene, no lo van a mostrar, excepto que vos ves una página de Facebook por ahí, bueno, otra. Entonces toma acá. Nada. No lo estoy diciendo porque sea de un partido de Milei. Yo no lo estoy diciendo porque no he ganado las elecciones. Ahí está. El gobernador del Chaco es funcionario por la justicia. Bueno, sin palabras. No creo que esa sea una respuesta después que tu aliado principal haya... que veas quiénes son para pegarlo al rey y enganchado de un árbol, que tendría que seguir preso obviamente, pero bueno, ahora está suelto, se dijo que tendría que estar suelto por ese robo que hubo a una caja, no se sabe bien si del Estado, de los partidos políticos, pero y que esa cuestión lo quieren pegar a Capitanich, a ver si le pueden generar mala propaganda, porque en el Chaco la mala propaganda es hablar mal de alguien, ¿no? En Villa Ángela pasa mucho, hablamos mal de una persona, ¿no? Y no importa después si la persona es inocente o culpable, nadie después pide disculpas. Grave error, ¿eh? Por eso tal vez nos mandan tantas inundaciones, secas, porque violamos hasta ciertas divinas, ¿no? No nos dejamos llevar por el telefonito, por esas pavadas y pensar un poquito y decir, no, che, vamos a ver si tal. Debemos a ver si la persona es culpable o no. Porque también el chaqueño olvida mucho, ¿eh? Olvida todos los gobiernos que tuvimos antes, inclusive los que largaron los quebrachos, que dicho sea el mismo partido el que está ahora, ¿eh? Ni hablar que el actual gobernador tuvo un caso bastante complicado con que estuvo procesada hasta hace poco tiempo, o sea que nadie se sabe nada, me parece. Termina perjudicando. Acá hay que hablar de proyectos, de cosas verdaderamente que sirven. Bueno, obviamente el gobernador Heredero está presionado porque ya no es radicalismo puro, no tiene que negociar al otro para ganarle. Pero guarda, porque hasta ahora no se vio ni una. Nietzsche estuvo involucrado en el de Cecilia Tizoski, ¿no?
vaya a pedir disculpas por Capitaní cuando el tipo quede totalmente al margen de esta situación? Nadie. Y bastante todo también. Lo vamos a liquidar, ¿no? Y después entonces no le pedimos disculpas. Después total, viste que todos los peronistas son, pues, así, estigmatizar a una persona porque un partido radical siempre se dijo que no saben gobernar. La derrota del 14% no es solamente una derrota exclusivamente partido político. Muchas otras cosas que pasan. Todo se discute, se conoce, o mejor dicho, se conoce. No se... Vamos al clip de los 20 años de la productora de cine, para no cansarlos tanto, y Fabiana Rodas. Hace 20 años comenzaba un sueño en pleno monte chaqueño, en donde el cine es el protagonista principal de esta historia. En el año 2005, un impulsor del cine en la localidad de Villa Ángela instaló la primera productora de la región con estudio de filmación propios, los cuales fueron instalados sobre la avenida Alberdi a la altura 150. Uno de los desarrollos más prolongados y que sobreviven en la actualidad es el de los efectos visuales, los cuales comenzaron a hacerse en el estudio desde su fundación. Con el advenimiento de las incipientes nuevas tecnologías, se incorporaron nuevos equipos y cámaras, pasando desde la estándar definición a la alta definición, y desde el formato académico al 350 grados en 4K. Los documentales también son otro tipo de contenidos que Vicentín Films produce, el último sobre la pandemia y en realidad virtual, pero también se produjo material visual histórico sobre la chaqueña, sobre la usina local y sobre el reconocido cuentista villangelense Luis Landricina. El Festival de Cine di Campli, también instaurado por un grupo amigo de la productora de cine y la Sala República, en 2022 como una herramienta para que las personas vuelvan al cine, después del trágico suceso que fue la pandemia del año 2021. El mismo sigue a paso firme el cometido de sumar público y mostrar las grandes obras del cine de todos los tiempos. Sin lugar a dudas, el sueño de hacer y tener cine en Villa Ángela sigue firme por la voluntad y amor de las personas que lo componen. En cada toma o en cada escena de cada filme se puede palpar el indiscutible sacrificio por el séptimo arte de actores y técnicos de los estudios Vicentín Films, la fábrica de sueños, que logró hacernos protagonistas de nuestras propias historias y de nuestro propio destino. Vicentín Films Argentina hacia su 20 aniversario. Hola, 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 amigos. Mira, ya estoy como ciertos conductores acá en Villa Ángela. Bueno, son de show, ¿no? Estoy con otra cámara y me olvidé el micrófono. Qué barbaridad. Lo mío es impresentable. Eso por estar hablando una hora de tema. Recién hablaba acá, ¿no? Porque me estaba hablando acá con Normas, ¿no?
que le han inculcado, sobre todo a los mismos jubilados, de que ellos no se merecen, que como que hay dos tipos de jubilados. Aquel que tiene la jubilación porque laburó 30 años en un trabajo y aportó, y aquel que no aportó, pero laburó capaz peor, como un burro o una burra, 40 o 50 años, no se merece una jubilación, que ni siquiera es digna. Es una vergüenza, señores. No podemos mordernos la cola como la iguana, sí. Hay que ser mejor parido, vamos a decirlo la verdad, Perdóneme que yo le hable así, pero espero que de alguna manera le entre lo que yo estoy diciendo. Yo sé que ustedes saben, pero Luigi, ¿qué está hablando vos? Nunca fuiste a laburar, siempre me van a putear, pero ¿sabe qué? La verdad y la realidad no se pueden tapar simplemente por la opinión de uno. Mira, el otro trae la silla. No, bueno, está cansado, trajo una silla. Acá tengo un camarógrafo que dice, ya le vamos por una silla, camarógrafo, está cansado. Bueno, pero ahora encontré una cámara con la cual no tiene que estar parado, por eso Bueno, deje un poquito el teléfono y contróleme el tocó algo, quedamos sin cámara, apretó algo ahí el camarógrafo, tocó algo, ya hizo macana, ya el camarógrafo, por sentarse del castigo, el castigo, ahí ya vuelve la señal. Ya vuelve la señal, doña. Bueno, vamos a hablar ahora con las invitadas que tenemos aquí, así que le pido a la gente del control central. Sí, se cortó porque el camarógrafo estrella que tenemos acá, señor operador, tocó el cable. Él viene, porque no podía salir bien la transmisión, ¿no? Algo tenía que cometer, algún hecho ilícito, ¿no? Ya. Pasa que acá las chicas estuvieron... ¿Estamos saliendo o no en el aire? No está, fíjate, ¿está saliendo esta cámara? ¿La cámara no está saliendo o no? Sí, está en azul. Azul le va a quedar el ojo a uno que yo sé si sigue mirando el teléfono en vez de... Tocó todos los cables acá, señor. Yo le quiero comentar al operador que tocó todo acá los cables, el camarógrafo estrella. Vuelve a la época de los carnavales, donde se cortaba la señal cada rato y bueno, él era partícipe de esa historia. Entonces no quiere quedar distinto. Bueno, ahí estamos otra vez. Bueno, mil disculpas por esta improlijidad. Ya vamos a arreglar con el camarógrafo este que se equivocó. Fuera. Sí, haga así, o sea, la seña ya va a ver ahora. Él tenía que operar la cabeza. Se puso a ver el teléfono, porque hoy como todos los jóvenes, ¿no? Se ponen a paviar con el teléfono en vez de estar controlando los equipos. Y así tocaron los cables, hacen desastre. Usted entenderá, señora, a lo que yo me refiero, ¿no? Bueno. Concéntrese, señor camarógrafo, porque si no, después... ¿usted canta sí o no? Y entonces, ahí tiene que ser lo mismo. No está cantando con el teléfono en la mano. Bueno, vamos con... Si me puede pasar a la otra cámara, mi amigo operador. Hablamos con Norma y con Joana, que nos vienen a acompañar hoy. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido a este canal de streaming, a gente de la Fundación Fabiana Roda. ¿Cómo está, Joana? Buenas noches, muy bien, acá estamos, en la lucha. Hay muchas, dice Sí. el refrán conocido en el pueblo. Bueno, contanos cómo comienza esta fundación y cuál es el trabajo que realizan. Bueno, como te comentábamos fuera de aire, sí, Fabiana Roda era mi mamá y ella tenía cáncer. Fabiana era amiga de Normita y bueno, y así surge en ese momento mientras mi mamá estaba en la lucha, sí, luchando contra su cáncer. Ella tenía leucemia y se atendía en el Hospital Perrando, en el hospital público y bueno, y ahí es amiga de Norma y entre ellas se ponían a trabajar juntas. Ella le ayudaba con sus beneficios, la acompañaba y habían dicho entre ellas que les gustaría ayudar a las personas que estaban en la misma situación. Norma le dice: cuando vos estés bien vamos a ayudar, vamos a acompañar a las mujeres que están pasando por lo que vos pasás hoy. Y mi mamá le había dicho que sí, que ella le iba a acompañar, que le iba a ayudar en ese camino. Y bueno, lamentablemente mi mamá no pudo. No. O sea, tuvo una recaída, sí, o sea, vuelve su enfermedad y ahí ya su cuerpo dijo no. ¿Cuánto tu mamá me está peleando con esta... Y casi 3 años, sí, o sea, ella se enfermó en diciembre del 2018, sí, 2019 peleó con las quimios, sí, que era una de las más fuertes porque la leucemia que ella tenía era una de las más
Muy invasiva, creo. más invasiva, una de las más agudas, ¿sí? Entonces fue como complicado, digamos, su primer Su fase, cuadro, digamos, su ¿sí? cuadro. Su primer fase, digamos, o sea, fue muy invasivo. Ya del primer día que tuvo su quimio, al día siguiente ya se le empezó a caer el cabello, Claro. una cosa así, o sea, de fuerte que era. Sí, para colmo, viste que en otras pandemia los tratamientos mejoraron muchísimo Ujú. para que no sean destructivos para el cuerpo. Claro, claro. Pero el caso de ella fue el tipo de leucemia que tuvo, Ujú. ¿sí? Y esa leucemia avanzaba día a día. Claro. Entonces, o sea, fue rápido, era 7 días prácticamente seguido de quimio. No es que tenía 1 hora y 4 horas. O sea, eran las 24 horas de quimio. Si todo esto lo pasamos nosotros en Navidad, Año Nuevo. Y bueno, pero ella lo superó, ¿sí? O sea, como todas las chicas que pasan por las quimios, ¿no es cierto? Es algo fulminante, ¿sí? Ujú. Como decimos, te mata el cáncer, pero también te mata El tratamiento también. tus células buenas, así Claro. nosotros decíamos, te mata lo malo, pero también te Claro, mata bueno. lo bueno, digamos, de que tiene un... Justamente, digamos, hablando de este tema, ¿no? Los tratamientos, ¿no? Ella se hacía tratar en el Perrando, en el Hospital Público, como dijiste, y tenía que viajar hasta allá. Exactamente, eso era una de las cosas más agotadoras Claro. que tenía, porque, o sea, durante la primera parte, digamos, ella estuvo internada a 6 meses, pero después, o sea, los controles era una vez por semana, cada 15 días, y eso es lo que más agota y debilita a las personas Claro. oncológicas, ¿sí? O sea, eso es lo que cansa. Llega un momento que la misma persona, no solo el caso de mi mamá, varias que nosotros conocemos, te dicen, yo estoy cansado, ¿sí? Estoy cansado de tener que irme, viajar 4 horas, volver 4 horas, o sea, es agotador. Exactamente. O sea, ya la misma enfermedad nomás que ya dicho sea de Sí. paso como que te destruye las ganas, digamos, ¿no? Sí. Joana, ¿y desde cuándo arrancaron con la fundación? Después de la muerte de mi mamá, ¿sí? O sea, viene un día Norma a mi casa y me dice que le había dicho esto que yo comenté recién Ujú. y que mi mamá le había dicho que sí. Entonces yo le dije, bueno, si era algo que mi mamá quería hacer, yo te voy a Como un acompañar. deseo, digamos, ¿no? Te voy a acompañar, digamos, en esta lucha. Claro, transformar la despedida, la muerte en algo positivo, en algo Ujú, bueno, sí. ¿no? Porque Eso, así se la recordará siempre, ¿no? eso en psicología se llama sublimación, Claro, en donde nosotros usamos ese mecanismo para poder Claro. defendernos de este dolor. claro, exactamente. Perder un ser querido en esta circunstancia, obviamente, es doloroso. Bueno, le quiero contar que ustedes están saliendo con la bandera atrás. ¿Viste que Ah. recién decíamos a ver si la bandera iba a salir, no iba a salir? A ver, estábamos ahí, pusimos escenografía y sale, ahí dice Fundación Fabiana Roda. Bueno, está ahí. Fabiana Roda la puede buscar en Instagram y en el Facebook. Ujú. Mujeres que luchan contra el cáncer. Y ahí inclusive tenían los colores que identifican a la lucha esta, que es el color rosa. Ahí también están mostrando, ahí si pueden ver en la cámara 3, ¿no están viendo ahí? Ahí la cámara 3, ahí tiene una especie de ropaje, ¿cómo se llamaría? Es una, chaleco, no. Una chaquetilla, ¿sí? Mira ahí, desfile ahí. Ahí está, perfecto. Ahí tiene su logo, ahí estamos viendo, Fundación. Muy bien, están todas luqueadas las chicas, ¿eh? Muy bien, bueno. También para distender un poco, bueno, porque estamos hablando de un tema bastante triste, ¿no? Me imagino Norma, amiga, habrá padecido todo esta situación, ¿no? Debe ser algo muy difícil, sobre todo cuando uno llega a entrar en una relación de amistad con una persona y en donde la amistad termina siendo algo fuerte, algo realmente puro y entonces es mucho más complejo, ¿no? El Sí. hecho de que te atraviese una cosa tan agresiva, ¿no? Norma, Sí, tío, bueno, usted empezaste junto con Joana Ujú. seguramente. ¿Cuántos componen la fundación en este momento? y como fundación somos 3. Tres. Personas. Ah, mira. Solamente 3 personas. Pero ese día fueron Pero un poquito tenemos, más. claro, tenemos las otras chicas ayudan a la fundación. O sea, como le llamábamos, grupo de trabajadoras. Porque nos damos nosotros abasto, las 3.
son muchos los casos, Claro. ¿viste? Claro, porque ¿cuál Y es la tenemos que actividad que hace recorrer. la fundación normalmente? Y ¿No? bueno, la actividad, conectarnos con las mujeres que están padeciendo cáncer, de hecho se conectan ellas con nosotras o algún familiar y empezar a asistirlas, ver los casos, ir yo a comprobar o Joana, ella tiene un grupo de personas y yo tengo otro, y lo que hacemos es ir a visitar a la persona y verificar realmente el caso. ¿Qué por significa supuesto, verificar? esto? verificar para mí es que me muestren sus estudios, si están actualizados, porque eso tenemos que ver mucho también, porque por ahí hay muchas avivadas, Ah, ¿sí? ¿viste? Mirá vos. También que a veces si vos lo haces solamente por teléfono, no estás viendo a la otra persona, te está Claro. comentando pero no la estás viendo, entonces vos tenés que ir a ver los casos, presenciar los casos. ¿M? O sea que hay Que de todo. ¿no? Claro, sí, hay de todo. O sea, entonces nosotros al ver que ellos nos muestran los estudios, que están actualizados, que sí empezaron y eso, bueno, ahí comenzamos nosotros, yo por lo menos, no sé, yo de cómo ella trabaja, Ujú. yo te comento cómo yo trabajo, de empezar a charlar con la persona y ver en qué le damos, le ofrecemos lo que tenemos, qué es lo que tenemos, como ayuda en medicaciones que nos donan la gente. Esas medicaciones por ahí, a lo mejor justo hay una medicación que a ella le pudieron haber recetado y por ahí la tenemos nosotros. En ropas, porque la gente también dona ropas, calzado, y orientarla también en el sentido cómo es cuando son por primera vez, que no saben cómo encarar la situación, dónde tienen que ir, cómo tienen que hacer. Armarlas de paciencia en una palabra, porque a veces piensa la persona que está enferma que es ya las cosas y a veces esto no es ya. Hay que esperar el turno, los turnos son muy espaciados, muy largos porque hay mucha demanda. El Hospital Perrando es un hospital que atiende o sea, hasta gente, te digo, de Paraguay, de Brasil, vienen al Perrando a hacer Atiende a todo el tratamiento. nordeste. ¿Solamente en el Perrando es? O En el Perrando está todo, ahí tenés todo, lo que es oncológico. Saspeña no. Saspeña no, la derivan, de Saspeña van siempre para... ¿No hay ningún para- centro ahí para inclusive aplicar quimio, nada? No, nada, únicamente el Perrando. Yo todavía no averigüé si en las clínicas, en los sanatorios, cómo trabajan, pero a veces como, sí, están trabajando en las clínicas, bueno, eso no Para sabía yo. aplicar quimio. Ah, sí, dice que sí. Qué lástima que no Lo haya tienen en- mutuales, obviamente. Claro, qué lástima que no haya en hospitales públicos, ¿no? Que Ya haya, y viendo, bueno, claro. esa va a ser una de las luchas nuestras que estamos haciendo ahora por el tema de la guardia mínima y oncológica acá en Villa Ángela. Esa fue la que plantearon la otra vez en el Planteamos consejo. eso y También planteaste ahí que Ujú. la municipalidad colabora con el tema de los... Yo ya me lo habían comentado una vez, pero bueno, ahora de primera mano lo tenemos, sobre los pasajes y otras cuestiones que tienen que ver también. con... Eso cuando es primera vez la persona y te citan un día lunes y que la señora no tiene tiempo para poder tramitar el pasaje por medio de la municipalidad, porque la municipalidad le ayuda con los pasajes, pero tiene que ser una semana antes, Claro. porque tienen que tramitarlo. Ujú. Y bueno, por ahí se conectan con nosotros, saben que nosotros ayudamos con el tema de los pasajes, ¿viste? Porque no queremos nosotros que pierdan su turno. O sea que porque lo hacen más es rápido, digamos. Va más rápido, claro. Sí, Mira. se le da la plata para que ellos vayan a ver su... Y no pierdan No pierdan el turno porque una vez que Parece una perdiste, tontera, claro, parece una tontera, pero fíjese lo útil y lo no, práctico que termina es siendo. difícil conseguir los turnos. Claro. Porque, Aparte eso no puede esperar, digamos. Sí, eso no se puede esperar, ese es un día a día. Es como Exactamente, fiesta. un día que decís, un día perdido. ¿no? El tema a veces también la burocracia de los hospitales, porque antes, por ejemplo, yo viajaba y llevaba una cierta cantidad de chicas, los nombres y todo para sacarles yo allá El turno. en el Perrando, y ya que tengan los turnitos y vayan lo más pronto posible. Ahora no, ahora hacen que tenés que sacar desde acá, desde Villa Ángela, tu turno solamente día lunes, porque es el lunes que ellos trabajan para mandar del interior. Ajá. ¿Y lo sacás digitalmente o lo sacás en el hospital? No, van las chicas al hospital, Ah. un familiar, y hablan con la chica que es encargada de los turnos, únicamente día ¿Acá en lunes. Villa Ángela Sí, o en acá en Resi- Villa Ángela, Ajá. acá en Villa Ángela, para sacar turno allá de resistencia para Ujú. un oncólogo. Mira, Sí, así que bueno, sí. por lo menos no tienen que viajar para el turno, Y no, por ahora. no. Eso Pero- sí, Ujú. sí.
Pero igual eso también es un poco más lento, porque antes, como decía Norma, alguien estaba allá y ya sacaba el turno y era más automático. Ahora, o sea, tienen un día para sacar. O sea, el lunes, y si a vos no llegaste el lunes porque estabas en resistencia o algo, de vuelta quedás, digamos, una semana te pasa. ¿Entendés? Entonces, falta de coordinación, digamos. claro, es como que, no sé, yo digo como que no está tan organizado, porque se me hace que un solo día, una sola persona, a veces no le atienden el teléfono allá en Resistencia, digamos, porque nosotros estamos por ahí con las chicas y no la atienden, o sea, llaman y no la atienden. Otra que está colapsado, como decíamos, es el único. Ya personalmente te tiene que atender Sí. sí o sí. Sí. Y otra que está colapsado, porque nosotros conocimos acá en Saspeño una fundación que es casi como nosotros, pero ellos están hace 16, 17 años, que se llama Hoy Soy Yo, y ellos empezaron por un hospital oncológico para esta zona, pero se dieron cuenta que no era tan simple y cambiaron a la ayuda hacia el paciente. O sea, en Saspeña atienden, hay oncólogos, pero son privados, o sea que el que tenga PAMI, INSEP, cualquiera fuera la prestadora, se puede atender, pero el que no tiene que ir directamente a Perdón. Resistencia. ¿Sí? ¿Cuánto, y usted, cuál es el plan? Porque Norma recién comentaba de hacer el centro de la guardia, ¿cómo es? Ajá. La guardia oncológica y Ujú. dentro de la guardia tener el sistema para aplicar quimio y esa cuestión. Ah. No. Ah. Mira, Porque hubo un proyecto una sí, vez que sí, mira, o sea, ¿qué como se necesita para eso? como fundación tenemos varios objetivos, partemos desde el inicio, Sí. ¿sí? El primero es la ayuda Al paciente, inmediata, ¿no? ¿sí? Es decir, nosotras vamos, visitamos, acompañamos, aconsejamos, indicamos, porque como conocemos, porque lo pasamos o porque ya son varias Claro, las viste, la personas. dieta, cosas así, Claro, digamos. o que decir, no, tenés que ir con este doctor, tenés que hacer esto, anda acá, desarrollo social, te vas al IPRODICH, haces todo el trámite. Entonces como que lo guías, porque la persona que le dice tenés cáncer está, ¿qué hago? Claro, porque ¿No es cierto? nunca Claro, no es algo, digamos, común, que, digamos. claro, que vos decís, sí. Como toda enfermedad, digamos, uno la Como agarra y todo. tiene que ir averiguando. Sí, a ver qué. Entonces es como guiarle y bueno, prestar atención en eso. Después el otro objetivo era esto de la guardia mínima, acá en el hospital de Villa Ángela. Esa era la cuestión que planteamos desde el principio, porque las personas no están capacitadas para atender a personas oncológicas. La guardia. En la guardia y en los centros de salud que tenemos en nosotros en Villa Ángela, ¿sí? No hay ninguna de los sanatorios tiene guardia oncológica, o sea, no existe. ¿Se entiende? A lo que vamos entonces es como que nosotros pedimos... Vos llegás con una urgencia, te cortaste un dedo y a lo mejor tenés una enfermedad oncológica, te aplican algo y te empeoran la situación. ¿no? Exactamente, ¿sí? Te vas por un dolor, te vas por una descompensación y no saben porque no están capacitados para eso, digamos. La historia clínica. Claro, o sea, es complicado, ¿sí? Porque ellos no tienen eso. Nosotros charlamos en alguna oportunidad y, o sea, la idea está, ellos quieren, pero no se puede, ¿viste? Como es el tema esto del gobierno, que es una burocracia y que es lento. Esto estamos hablando en el hospital. Esto en el ¿Y hospital. qué tendría que tener, por ejemplo, para que la gente se grafique, ¿no? En el hospital la guardia esta oncológica. Personas capacitadas, principalmente, ¿sí? Porque... bueno, un oncólogo Oncólogo. sería lo ideal, ¿no es ideal. cierto? Pero personas capacitadas que vos digas, o sea, sus enfermeros o los médicos que tengan esta Historia capacitación. médica, todo equipo, digamos, como Claro, o sea, tener su lugar y armar ahí que la gente que esté, digamos, con este problema de salud pueda tener el lugar en donde se lo atienda, ¿sí? Correctamente. la persona sepa que ahí tiene que ir y no Claro. por cualquier lado, digamos. Claro, no a la guardia Claro. que vos estás con tu defensa totalmente baja, te vas, tenés 10, 20 personas que están con otros problemas y vos, digamos, ahí. Lo mismo cuando te internás. O sea, nosotros ahora esta semana tuvimos una persona que estaba internada junto con los demás. Sí, o sea, y Tienen las defensas bajas y entonces ahí donde surge que se enferma peor todavía. Sí. Que decimos que necesitamos mejor cuidado para las chicas porque tienen las defensas bajas y vos lo internás con otras personas y ahí empeora su situación. ¿Sí? Se contagian de otros virus virus que no- hospitalario, lo que fuese, no sé cómo es, y ahí empezó. Hasta de una arrancas gripe, mal inclusive, la otra vez. puede. Las gripes, las neumonías, todas esas cosas. Con respecto a la situación, digamos, de la guardia, ¿qué se necesitaría? Yo esto lo hablo porque lo conozco. Para escuché a una persona muy conocida acá en la ciudad que una vez contó cómo es
y tenía ella con un grupo de gente, inclusive el Estado, para construir una sala similar a la de Fresenius, comentó que es, pero dedicada a, digamos, tratar personas que se tienen que aplicar, o sea, la aplicación de la quimio. ¿Qué es lo que necesitarían? ¿Qué es lo que es como, qué es lo que se necesita? Digamos, ¿es una instalación especial? ¿Es equipos? ¿Qué es lo que yo nunca no conozco, por eso pregunto? No, nosotros charlamos con unas enfermeras de resistencia y nos decían que no es tan complicado como parece, ¿sí? Porque hay quimios que son ya sea por vena, ¿sí? O sea que ya se van las chicas en el sillón o en la cama, le conectan y está. O sea, son 2, 3, 4 horas, depende de la quimio y ya está. Hay otro tipo de quimio que son inyectables, o sea que vos te vas, te ponen una vacuna y ya está. Pero para eso tuviste que ir, viajar y todo el Eso es tema. lo que digo, tenés un viaje de 300, Claro. 600 kilómetros. Sí. Pero, ¿por qué? ¿Hay algún manejo? Porque vos me estabas diciendo recién que hay en algunos lugares que lo manejan los privados y evidentemente lo pasan por la mutual. Claro, claro. ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que eso tiene que No, ver contanos, con... contanos, porque la gente tiene que saber, porque al Claro, fin y yo al cabo... creo que es eso, digamos, la falta de gestión, la falta de presupuesto por ahí para lo que es la atención A ver, pública. ¿quién paga el tratamiento de quimioterapia? ¿Lo paga la mutual, lo paga el privado? Cuando tenés una mutual, lo paga la mutual. ¿Y si no lo paga el privado? No, si O sea, no lo paga pagas el público. particular. Claro, o sea, yo no tengo mutual, me Ujú. voy al hospital y el hospital se hace cargo se hace de cargo. mi situación, digamos. O sea que en este caso, digamos, suponiendo que una persona no tiene mutual, o sea, tú tienes que pagar, va al hospital Perrando, pero el hospital Perrando es el único que aplica en este momento. Exactamente. ¿Y por qué aplica el Perrando y no descentraliza, por ejemplo, en Saespeña, Villa Ángela? Yo sabía que en Saespeña supo haber un tiempo, pero no sé si... No sé si hay. No, yo creo que hay atención, pero se lo derivan No hay a- aplicación. No. Pero es porque no tienen las drogas, no las quieren mandar. Claro, esto... Sí. A veces en el mismo banco de droga del Perrando, a veces no hay la droga que realmente necesitaría una persona. Y a veces hay que esperar. Estas drogas, pregunto, ¿no? Ajá. Son difíciles de mantener, tienen que tener un equipo de Sí, enfriamiento. tienen, porque yo he llevado drogas de acá y las chicas las ponían en O sea que capaz tiene también que ese tener sea el el problema, frío, digamos, que todo. tiene que tener un Sí, sistema sí, que a lo un mejor... sistema. No, y son las heladeritas, ¿cómo se llama? Verticales. Ajá, Ahí las ajá. ponen. Por supuesto que las van poniendo por fecha de vencimiento y todo Sí, eso. todo el Van personal ordenando. capaz que Sí, van mantenimiento. ordenando, sí, sí. Yo pregunto esto porque es como vos decís, o sea, la persona, aparte del trajín Ujú. de irse, tiene que hacer 600, sobre todo de Villángela, 600 kilómetros de una zona en donde viven, por ejemplo, Charata, que es grande, nos queda muy cerca, Silvina, ya tenemos muchos lugares, o sea, ser una ciudad cabecera. Tenemos un centro tan complejo como el de Fresenio, Ujú, que es ujú. real, ese sí que realmente es un centro complejísimo. En el centro de diálisis, no sé si algún día vamos a ir a filmar el centro de Y diálisis, yo lo vienen del conozco. interior también acá. Sí, vienen de Sí, todos lados, vienen inclusive del gente norte de del Santa interior, Fe, de sí, Santiago sí, del sí, Estero. O sea, no puede ser más complejo que eso aplicar un tratamiento de quimioterapia y produciría un bien mayor que irse hasta resistencia, ¿no es cierto? Y bueno, lo que implica para la gente que están haciendo su tratamiento, que tienen la mutual no contributiva, por ejemplo, que Ajá. es el Profe, y el Profe ¿Qué es eso? no bajan las drogas, no llegan las drogas, y a veces quedan en el camino exactamente, porque no llega la droga, y bueno, por ahí el Perrando le presta al Profe, cuando le llega a Profe devuelve, pero a pues, veces que por ahí es como que ya no estaban devolviendo, entonces ya tampoco el banco de droga del hospital, que es una persona que no tenga la mutual no contributiva, que no tenga el Profe, los puede conseguir ahí en el hospital. Ahora cuando ya tenés la mutual esa no contributiva, que tenés el Profe, que es una Ujú. mutual, se complica. mirá vos. La atienden en el hospital, porque No te la pueden dar porque no pero tenés. no le pueden dar porque es para las personas que no tienen nada, que no tienen la mutual. Claro. ¿Y el que tiene ¿Entendés? que vivir acción social de la provincia cumple alguna función ahí o no? La jubilación social. No, acción No. social, viste que es Acción como social desarrollo social. Y Nada. las veo, A veces, pero no ¿Y cumple- pero qué pasa? Vos sabés que de qué va, y si las droguerías son las que tienen que mandar, o sea, el gobierno que tiene que mandar la partida de drogas, es el gobierno que se tiene que encargar de que el hospital ¿El no gobierno le pase la nacional, droga. decís vos? Sí. Y El Profe o el Incluir Salud es la mutual que tienen las personas que tienen la pensión no contributiva, Ujú. que son Pero, todas estas pensiones claro. que se están sacando. Ah, ¿Entendés? Esas son pensiones que vienen del Estado, ¿sí?
Y, ¿qué pasa? No compran las drogas porque son carísimas. O sea, las quimios son carísimas. Por ejemplo, con una dosis de quimio, ¿tenés idea cuánto vale? 4 millones. De peso. Ujú. ¿Y cuánto una persona necesita en quimio? Y ese ponerle que es ahora para detener Ajá. la- Después se tiene... Después tiene que, sí, sí, sí. Por eso las drogas están muy caras, se habla de millones, inclusive en dólares. Claro. Sí, o sea que no vas a poder, o sea, nosotros nos pasó, por ejemplo, allá en el 2018, Ujú. 2019, cuando mi mamá se Ujú. tiene que hacer unas que nos salían, por ejemplo, 2,5 millones, ¿sí? Cada sesión, y cada sesión tenía que hacerse por meses. O sea, estamos hablando 2018, 2,5 millones era como, ahora parece que es menos, pero es muy caro. Entonces las personas no lo pueden afrontar. Y como está este programa, digamos, que uno dice las pensiones truchas, ¿no es cierto? Muchas veces tienen esa pensión y al tener eso ya no le dan. ¿Sí? Aunque vos sabés que es una pensión que cobran 250.000 pesos que tampoco no les. Y exactamente. Y ese es el incluir salud o Profe que era antes, ¿sí? Pero cuesta, o sea, hay medicación que te la entregan rápido, pero hay medicación que están esperando. O sea, nosotros tenemos casos de chicas que están hace más de un mes esperando la medicación. Ahora, cuando no te cubre el Estado con estas mutuales que vos decís, si la persona tiene... no hay nadie de desarrollo social, de acción social de la provincia, por ejemplo, en el caso del Chaco, ¿no? Que así como la MUNI te da los pasajes, va y dice, bueno, yo voy a gestione, da el dinero, qué sé yo, así como No. por ahí dan el avión para llevar. ¿No? Nada. O sea, la persona se tiene que morir si no tiene esto. Y sí, lamentablemente es así. ¿Y ahí conocen casos ustedes? Sí. Contame, eso quisiera saber, a ver. Porque quiero que la gente sepa lo que pasa, lo que nosotros nos enteramos y nos tapan los medios a veces, y tanto las redes sociales a veces. ¿Qué casos le tocó a ustedes? Y bueno, el primero fue el de mi mamá. Por eso te digo, las quimios que ella necesitaba. No se terminó de completar. No. O sea, este incluir salud ahora Ujú. no se las podía entregar, digamos, por lo Se caro que atrasó, salía. digamos. Sí. Nosotros habíamos conseguido donado, digamos, una persona nos donó la primer dosis, digamos, la primer sesión, que eran de 14 vacunas en 7 días. O sea, le ponían 2 Ujú. por día. Consiguió la primera, sí. Después pasó un mes, 2 meses, y como te digo, tenía la leucemia, que era la que avanzaba más rápido, o sea, ya teníamos que hacer. Se hizo un recurso de amparo. Mi mamá le gana el recurso de amparo a la mutual, pero también, o sea, Hasta que volvió. no, o sea, le llega la medicación esa semana que mi mamá fallece. O sea, no la podemos retirar porque ya no tenés el documento. ¿Y qué hacen con esa vacuna que no quedan? Ahí no sé. La venden, Porque no seguro, puede- porque en no. este país, Porque nosotros no podíamos, yo, o sea, ese día que sí, tenía aparte que... con no, esa situación. no, yo lo pensé, pero, o sea, no, porque como nos habían donado, dijimos, bueno, no, si me la dan, se la podemos dar a otra persona. Claro. No, porque te sacan el documento ahí en el registro civil, y Sí, 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 sí. entonces ya no lo podés retirar porque tenés que retirar con el DNI. Así que ese fue el primero, digamos, que yo conocí de mi mamá, pero después hay varios casos, digamos. O sea, ¿Hay otros casos, por ejemplo? Sí. una compañera, Verónica, Vero, ¿cómo? Ay, se me fue el nombre de Vero. Verónica. Pero Vero también, o sea, ella que esperó, digamos, su tratamiento y no le llegó. ¿De qué? ¿Estaba enferma de qué tipo de cáncer? Ella tenía cáncer en los huesos. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía? 48. 48 años. Por ¿Tu mamá ahí, cuánto tenía sí. tu mami? Mi mamá tenía 51 cuando falleció. Joven. Sí. Sí, hay muchos, o sea, por ahí se nos van los apellidos, los Qué nombres. tristeza, ¿no? Que Sí. por pura, Sí. claro, que por pura negligencia, que por pura desidia se pierdan vidas, ¿no? O por la burocracia, De porque yo digo burocracia, la ¿no? burocracia. La burocracia, sí. Norma, con respecto a las cuestiones de los traslados, siempre se traslada a través en el caso este, bueno, vos comentabas que la municipalidad les da una ayuda con el tema de los pasajes y toda esa cuestión. A veces se traslada con ambulancia. ¿Cómo funciona el sistema de ambulancia? Porque hay a veces que los casos son medio complicados, por ahí a lo mejor necesitan el servicio. Y bueno, mira, tema ambulancia. Pasa que a veces se van las chicas, ¿no es cierto?, a hacerse su tratamiento, y ya cuando están en cuidado, ya le llamamos paliativo, cuando ya no se puede hacer más nada, ellos o si se quieren quedar allá, las siguen atendiendo allá internadas. O si no se vienen acá, el hospital de acá también tiene como un cuidado paliativo. Pero Para ¿qué esos casos, digamos. para esos casos terminales. Pero ¿qué pasa? Que hay 4 camas nada más.
Y en eso hay otras personas también que no, a lo mejor no tienen cáncer, pero que están con una neumonía galopante, diríamos, y También en tienen un que estar cuidado. internadas en esa pieza. Son 4 camas nomás, ¿me entendés? Entonces le tiene que dar la alta alguna para recuperar esa cama, ¿me entendés? Y se van las chicas. Y a veces ya no quieren volver. También está eso que no quieren volver y terminan, ¿viste? Muriendo en la casa. Terminan su vida también, ¿me entendés? O sea, cortan su, por no Sí, tener el sí, cuidado sí, ese. cortan. O sea, por la ahí, ambulancia no ni sé. la contamos para ir a resistencia porque... No. No. Parece que hay una sola ambulancia y más ellos viajan llevando las Saipeños. O sea Y de que Saipeños se encargan ya de enviarlas para resistencia. Claro, más ¿me rápido. entendés? Lo ideal sería tener un lugar un centro paliativo de atención paliativa más grande en el hospital Salvador Massa. Exactamente, sí. Ahora ¿No? que se está construyendo el nuevo hospital, A esa la Ten- ampliación ten- grande, digamos. tenemos la esperanza a lo mejor de que ahí Y que esté todo haya organizado como bien para también. organizado. Y también, viste, que se necesita un Claro, mamógrafo, porque- se necesita un montón de cosas. Claro, porque dentro por del ahí hospital. se podría agregar en el mismo centro de atención paliativa, o sea, en Ujú, esas donde tienen esas camas especiales, ujú. ya la guardia mínima. Ajá, sí, A exactamente. matar 2 pájaros de un solo tiro, como Sí, dice el refrán. sí, sí. La verdad que esto que ustedes me están contando, yo ignoraba lo de la situación que se... Yo tuve un caso familiar, que no viene al caso, pero similar a de Joana, con la mutual del PAMI, ni más o menos en esa fecha. Y la verdad que no te quedan te queda como un resabio, ¿no? Sí. Y de cómo uno no puede entender cómo puede ser que es la burocracia, pero no, lo que no sabía era que siguió sucediendo y que a mucha gente, uno cree que por él pasó a uno nomás, pero no, que es moneda corriente y de que todavía a varios años no se resolvió, sigue Mm. siendo un problema, teniendo la vacuna a lo mejor para curar o para tratar de salvar, no se la pueda tener porque se sigue teniendo todavía este problema, digamos, burocrático, o peor aún, un problema que tiene que ver con el manejo, digamos, que no sabe bien cuál es. Sí, eso. Te iba a consultar, Norma, con respecto a las actividades que ustedes hacen para lograr. También tienen un local, ustedes comentaron Sí. ahí que la municipalidad también Sí. los ayuda. Contar un Eh, poquito. Tenemos un espacio físico nosotros, donde ahí llevamos todas las donaciones, que está al frente del jardincito de la 389. Bueno, ahí es un lugar chiquito donde llevamos, como ya te digo, ropa, medicamentos, pañales. Y de ahí también nosotros hacemos, ahora estamos saliendo 2 veces por semana al hospital a visitar también todas las otras mujeres. Ver, por ahí viste que vienen del interior o vienen para la guardia y ya se quedan internadas, como llevar alguna ropa si nos piden, o azúcar, hierba, té, cocido, esas cositas esenciales, algodón, todas esas cosas que una internada necesita. Bueno, nosotros tratamos de pedir colaboración a nuestro pueblo, que colaboren con la fundación, porque es para llevarle a las chicas. Llevamos un poquito de cada cosa y hace bien, le hace bien al alma de ellas también. Claro, ese es el otro tema, el tema anímico, ¿no? Porque sí, es tan porque difícil son superar del una... interior, imagínate que se quedan y se quedan sin nada. A veces, alguna vez me habrá tocado que estaba un señor que vino del lado de Santiago y no tenía ni para comer y esas cosas, ¿viste? Y a veces la gente no tenemos empatía mucho con el otro, ¿viste? Si sabemos que está viniendo del interior, de decirle, vaya a la cocina y a lo mejor ahí un platito de comida, o ahí es la cocina, mostrarle dónde queda la cocina para que busque agua caliente, ¿me entendés? Porque a veces vienen sin nada Qué esa bárbaro. gente, ¿me entendés? Y bueno, todo Porque eso es... son personas que están en situación por ahí, son trabajadores, gente Sí, son jornalero. gentes rurales que vienen así nomás, no sé, piensan a lo mejor que vienen un segundo y se van ya curados y a veces se tienen que quedar. Y bueno, y ayudar a esa gente también. Aparte, ¿viste? vamos a entender que nuestro Ujú. hospital, prácticamente colapsado, Ujú, es ujú. un hospital cabecera grandísimo, Sí, y por ahí te pasa lo mismo que Alperrando, capaz, ¿no? Y no sí, tiene la sí, infraestructura lo suficiente. mismo, sí, sí. Y también, viste, que vienen de allá y tampoco tienen dónde parar la gente del interior de acá, de nuestra zona. No tiene dónde parar. Sí, el centro que Quedan había, en- había un centro también de Había, paso, pero sí, no. pero se cerró eso ahí, no sé. Era de la como que- iglesia eso, ¿no? Es de la iglesia, creo que hay que ir a Saespeña, hablar con el obispado, está- no está- sé, como algo así, Claro. Ese es medio complicado.
estaría bueno que se abriera eso de vuelta para la gente del interior, porque así como nosotros estamos necesitando para el interior en Resistencia un hogar para las mujeres que necesitan ser atendidas, también estaría bueno acá en Villa Ángela que reabrieran las puertas. No, para Villa Ángela no. No, pero para mujeres de tránsito, no. O sea, hay, pero también está colapsado. Ah, Los lugares claro. que tienen ellos están colapsados. Es mucha la demanda que hay de tema de hogares. Mirá vos. Muchos te dicen, pero ¿por qué no van a Teresa de Calcuta? Sí, Teresa de Calcuta las atiende, pero ¿qué pasa? Que está también lleno. Y también te piden a veces, por ejemplo, he conocido un señor de Castelli que tenía su nenita con cáncer y la nenita querían que estén los papás junto con ella, con ellos. Y él no le aceptaba el matrimonio y la nena en una sola pieza. Bueno, en este caso los chicos por ahí ahora tienen la Fundación Garrahan también, bueno, que por ahí, Bueno, pero tiene que estar los papás con la claro, nena. que ahí se ¿Entendés? complica. Por ahí está la mamá, nomás las deja con la nena. Y si la nena es apegada y vos estás pasando esa circunstancia, dejarle también al papá que quede con su nena, no sé, ¿viste? Pero esos son todos unos los todo distintos, temas, van cambiando. claro, no, y temas humanos, no tan profundos, Ajá. ¿no? Porque no tienen que Ujú. ver a lo mejor con temas, sino temas Ujú. humanos, netamente humanos, ¿no? De Y relaciones humanas. también la orden que tienen que tener, porque Claro, si está bien. vos te vas de acá a hacerte un estudio allá y te querés quedar, tenés que tener una orden del médico de Resistencia, el que te está atendiendo, no llevar una orden de acá, Ah, sino mira. de Resistencia, todo. Y a veces hay gente que eso no sabe, que tiene que pedir una orden si es que se quiere alojar en un hogar, ¿me entendés? Claro. Todo un tema. No Sí, es sí, fácil. decime, me dicen algo, me están diciendo, ¿sí? Sí. Bueno, no, sí, seguimos un ratito más charlando acá me dicen que el tiempo se nos está pasando un poquito, pero bueno, tenemos temas con charlar. La verdad que es increíble lo que nos está contando acá Norma, de estos padecimientos prácticamente, algunos medio que burocráticos de otro índole y que tienen que ver a veces con la conducta humana. Joana, contanos algo, agarraste el micrófono, estaba por contarme algo. Decime a Joana. No, esto también o sea, Acercar un- del Teresa Calcuta, o sea, bueno, te dan la comida, todo, pero también tienen sus reglas que tienen que ver propio, digamos, del lugar, ¿sí? O sea, a cierta hora, es todo muy estricto, digamos, ¿sí? O sea, si vos viniste a las 1 de la tarde que saliste del doctor y ya no alcanzaste la comida, ya está. Claro. O sea, por ahí eso. Porque está colapsado, digamos, ¿no? Claro, y porque son las reglas, las reglas que digamos. tiene ahí. O sea, abrimos tal ¿Eso hora, depende de la cerramos- iglesia? ¿Eso depende de la iglesia? Es así de un grupo, ¿sí? O sea, creo que también es subsidiado por el Estado, pero así. O sea, o por ejemplo, hubo una época que no te dejaban con acompañante y el paciente oncológico necesita ir con un acompañante porque no puede estar solo. O sea, le hace una quimio, se descompone y que Claro que eso también hay que tener en cuenta. claro, hay que porque- tener en cuenta. Bueno, con respecto a lo anterior, hoy nos llamaron de la municipalidad que, viste que ese día en la sesión sí. habíamos dicho, nos habían propuesto ellos también de hacer una reunión Ujú, con la gente del hospital, ujú. ¿sí? Con la Ah, sí, directora. Sí. Así que concejales. mañana se va a hacer esa reunión, así que a la mañana, o sea, Dios quiera y que podamos... ¿Dónde va a ser la reunión? En la municipalidad. Ah, la municipalidad. Entonces, bueno, Ajá. le agradecemos también a la gente del hospital. ¿Quiénes Sí. son los directores? Sí. A las 10 de la mañana los directores, el director del hospital, Ajá, conjuntamente la con directora su zona, equipo. Sí, zona sanitaria, creo Zona que sería. sanitaria. Sí, y nos invitaron a nosotros para que nosotros le comentemos Claro, esto por porque- ahí, que por ahí, Sí, la o concejal sea, Castillo fue la que planteó sí, la así comisión, la de comisión de salud, depende algo, del ajá. doctor Fernández, así que Sí, ellos se sí. movilizaron con respecto a ese Sí, tema, así porque que- conocen como sí. médico la situación, ¿no? Sí, así Eh, que bueno, ahí tenemos ya algo ah, bueno, digamos, que vamos para ir consiguiendo. avanzando. Sí. Así que esperemos que Y dentro de la podamos- construcción del hospital, ¿está avanzada la construcción del hospital como para incluir algunas cosas que tienen que ver con esto, no? Y habíamos No le- charlado y nos dijeron como para fin de año, pero, o sea, yo el otro día fui Digo, ahora porque... que mañana se van a reunir Sí, con esta bueno, gente. íbamos a averiguar, vamos a preguntarle a ver cómo van. Yo el otro día fui con mi nene y está dentro de todo, vi, digamos, como que está avanzada Sí, porque no la es que después te digan, no, es construcción. solamente el laboratorio de Claro, análisis clínico y después sí. te dejan afuera de nuevo, ¿no? Que Claro, sí. Así que vamos a ver, mañana vamos a charlar con ellos a ver si podemos ayudarnos mutuamente. ¿Quieren nombrarme a las otras integrantes del grupo? Que les ayudan y que están con ustedes porque estaban ese día. Bueno, está Karen, que es la hija de Norman también, o sea, las nietas de ella también. Sí, sí. Por ahí, o sea, figuramos 2, 3, ¿no es Ya. cierto? Pero gracias a Dios ahora en estos últimos tiempos se abrió un poco más y tenemos nuevas integrantes que nos están ayudando y que tienen buenas ideas y que eso está bueno también porque por ahí nosotras, como venimos ya casi 4 años, como que estamos también un poco
cansada, por así decirlo, porque Agotada, claro, golpeás y por ahí no tenés respuesta. ajá. Pero bueno, gracias a Dios estamos teniendo apoyo, sí, así Mirá vos, qué que bien. sí, sí. Sí que por ahí, o sea, no lo conocía o no lo sabía o sin querer, ¿viste? Como son las cosas, estamos viendo, o sea, porque nosotros siempre salimos a los medios, siempre hablamos, pero por ahí Se no pierde todos, en la, sí, en la, sí. en la- En en la el cantidad, ruido, o en la cantidad de cosas que hay, porque o sea, hay muchísimas cosas, ¿sí? Y esa era la otra cuestión que, o sea, el otro objetivo es Ujú. tener un hogar en Resistencia de Villa Ángela para las personas de acá. Ah, los que viajan. Claro, para los que viajan, ¿sí? Entonces, vos decís, si estás internado o tenés que hacer esta quimios ambulatoria, tener un lugar en donde quedarte. Nosotros le mencionamos ese día que Dugrati tiene, Villa Berté tiene, Las Breñas tiene, o sea, Villa Ángela no Y que tiene. alquilan un lugar allá, como si nos firman Sí. un convenio. Sí, bueno, eso alquilan ellos ahí. Ujú. El otro día tuvimos una reunión también con el secretario del señor intendente y nos dijo que sí, que nos iban a apoyar también con eso. Qué Así importante, que ¿no? Porque venimos... yo noto que la Municipalidad de Yangla me lo comentó así por fuera del micrófono y noto que es verdad. Le da mucha importancia a este tema de la salud de la gente que tienen problemas graves. O sea, Ujú. siempre ahí está el Estado, digamos. Sí. Eso es muy importante. A lo mejor por Sí. ahí no está para otras cosas, Sí. por ahí, qué sé yo, que por son tan banales, pero estas cosas que son importantes como la Sí. salud están Sí. presentes, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y con Sí. dinero también, porque a veces Sí, que, o sea, es lo que nosotros decimos, lo que hace falta es el dinero El o es dinero. la gestión, porque También. nosotros lo habíamos planteado ya varias veces, pero por ahí, bueno, no... Ojalá que consigan un centro para hacer quimioterapia aquí en Villa Ángela, que sería realmente Sí. algo tan importante porque nuclea a una gran Sí. superficie de territorio, ¿no? Sí, y también, o sea, va a descongestionar un poco Perrando, o Sí, sea, o nosotros decíamos por ahí ver la forma de poder como ensamblar o como conectar las cosas, porque hay cuestiones de que las personas tienen que ir a hacerse análisis y Ujú. tienen que ir a Resistencia, o sea, si acá también se pueden hacer que manden por correo los resultados, o sea, como digitalizar también un poco. Gestionar mejor, sí, digamos. sí, o sea, ver como yo entiendo que no es fácil, pero tampoco imposible. O sea, Exactamente. podríamos ver. Lo imposible siempre es no hacer nada, ¿no? Y sí, acá hay que ponerse, yo digo, las pilas, también la ciudadanía, a ayudarnos a nosotros, porque Como que ensamblarnos puede pasar a para, cualquiera, ¿eh? claro, ese es así, como siempre decimos, tenés Uno un cree que no le va a familiar, pasar, un sí. amigo, un vecino, siempre, Claro. hoy normalmente vos hablas con alguien y te está diciendo, vos sabés que está enfermo, Que fulano. tiene cáncer, y viste, y vos te quedás, y cada vez más, esto es una cosa como, por ahí yo le planteo como una epidemia, porque Claro, bueno, también las se cosas están- modernas que tenemos sí, capaz que sí. Y producen más, bueno, no la sé, forma de vida, ¿no? Claro, las personas más muy vulnerables, las que más más sufren, más más sufre, tienen. porque el viaje, como decíamos, como te comentaba, las drogas, poder conseguir y todo eso, la alimentación, Claro, porque tiene que el hacer una problema dieta. familiar al enterarse por ahí también, que ya se desarma la familia, cuando Hay crisis, claro. hay crisis en la familia, todo eso. Y bueno, pedirle a la comunidad de Villa Ángela, porque lo que nosotros estamos trabajando... ¿Tienen psicólogo, perdonado, si algunas personas que están en la cuestión de... No, todavía no. No, Porque eso también todavía ayuda eso mucho a la esperamos que un persona que... psicólogo, O un o sea, sociólogo, que- una persona que claro, se que nos dedique, ayuden terapeuta, a- digamos, ¿no? Claro. Bueno, por invitamos por este medio a alguno que Sí, quiere alguno colaborar quiera con la sumarse fundación. a la fundación Puede para- hacerlo con para Norma eso. y Joana, que yo las Ujú. conozco, que son gente Sí, estupenda, que puede, mira, imagínense una estupenda que ayuda a Ujú. gente que realmente no la está pasando bien. Ah, Eso es digno de sí, destacar, sí. ¿no? En este mundo, en esta época. así es. Te iba a preguntar, Norma, con respecto a la parte que tiene que ver con si tienen alguna, como algún número o algo, de cuáles son los tipos de cánceres que más hay aquí en nuestra zona. O que le afectan a las mujeres, por ejemplo. Nosotros, o sea, a lo que vemos nosotros es cáncer uterino, Ah, mira vos. ¿sí? Y de mama. Inclusive con las vacunas que hay ahora preventivas. Se hace, bueno, en Y, personas más bueno, grandes seguramente, ¿no? Son personas grandes. Grandes, claro. Creo que una que era muy jovencita, que fue Elvi Bruch, ¿te acordás, Ujú. Bruch? Ella era joven, ¿viste? Porque ahora hay una sé si vacuna alcanzó. que... Bueno, eso pero también ¿hace la prevé... ¿Cuánto que está el tema de la vacuna que no me acuerdo? Y no, hace muchos años, digamos. Muchos pero, años, pero, no sé si pero- algunas fueron. claro, ese tema también tiene un límite de edad. Y eso también ustedes como una función de, digamos, que la parte de difundir el tema de la prevención, ¿no es De cierto? la prevención, sí. Eso nosotros por ahí cuando nos invitan a hacer una charla para comentarle más o menos de qué se trata la fundación, ahí aprovechamos también y que
que tienen que tomar conciencia, Sobre todo las mujeres. hacerse los estudios correspondientes, los PAP, las mamografías, eso también. En el caso del hombre, ¿ustedes también colaboran solamente con mujeres? A veces si sucede, pasa que, viste, nosotros como yo te comentaba, nosotros vamos a tratar con una mujer y tenemos más confianza hablar con una mujer. Ya un hombre medio que nos complicado. resulta un poquito, viste. Tienen que sumarse hombres Sí, a la asociación. exactamente, tendría que haber o formar un hombre también, sí. algo así, Sí. para poder los ayudar hombres a los formaron. hombres. Sí, por ahí te dice, pero vos no tengo plata, no tenemos ninguna, las dos tenemos plata, al contrario, a veces tenemos que poner de nuestro bolsillo en cosas que nos faltan a veces. Ganas de ayudar. Lo que es nuestro corazón, porque me preguntan, ¿vos por qué haces esto? ¿Qué te pagan? No, a mí no me pagan nada. Me haces acordar, Única ¿sabés me que va la a pagar. Mirta Legrand apoya una fundación de este tipo en un hospital muy importante? No me acuerdo el nombre del hospital ahora, pero ella apoya una institución. El otro día estuvo comentando que participan en Fundalep, tienen inclusive, hacen, digamos, cenas a beneficio y consiguen muchas cosas, ¿no? O sea, que los artistas por ahí también colaboren prestando haciendo actividades para que ustedes tengan como... Sí, para que tengamos un fondo para poder ayudar a las Para personas. ayudar, porque te voy a decir, comprarte un Nosotros algodón, algo necesitamos- simple, sí, digamos, sí, a veces no tienen las chicas para comprarse. Es verdad. Y bueno, Repetinos dónde después está tenemos- el lugar donde están ustedes. de la 389, el jardincito de la 389, Ajá. esa es la calle que me olvidé totalmente. 1 de mayo, no, Necochea, esa No, cosa. el 1 de mayo, o sea, está la 389, está el jardincito al frente. Al frente del Está jardín pintado nuevo de la color de la 389. fundación, así que no. Ah, bien, de color. Pero lo que yo comunicarles de que nosotros no estamos ahí. Viste que nosotros vamos a entregar cosas o a Están llevar haciendo alguna cosas que nos reunión, donaron. no, claro. No estamos continuando. No tienen Sí. guardia permanente. No. Nosotros, si quieren algunos, por ahí me mandan un mensaje y quieren conocer, bueno, como yo vivo más cerca, agarro, me voy y le presento Bueno, como es la fundación. aprovechar cómo a esta trabajamos. la cámara, Norma, si te Sí. queda bien y no es mucha molestia, Ajá. de pedir a la gente joven que se sume, Eso, gente que sí. quiere ser solidaria. Sí, y bueno, viste con las donaciones. No, y pedir para estar en el donaciones lugar de también, ¿no? cosas. Porque Y entonces... en el grupo para poder trabajar, para poder ayudarnos. A lo mejor los chicos jóvenes tienen muchas más ideas también, viste claro, que por para ahí sumar. podemos verla y trabajar. ¿Por Está qué bien. no? Nunca se sabe. Aparte hay gente joven también que padece esta enfermedad y que, montón. que Sí, por sí, ahí sí. no es tan simple. Bueno, Bueno, invito. vamos a, antes de despedirnos, vamos a ver el clip nuevamente de los 20 años de la productora de cine, así nos acomodamos un poquito aquí y ya nos vamos con las despedidas de las chicas que nos van a contar su última parte, ya en lo qué actividad próxima están desarrollando. Bueno, ya nos contaron que mañana van a tener la reunión, pero estoy de esta cámara. Mañana van a tener la reunión, pero de todas maneras para a ver si nos quedó algo en el tintero y ya nosotros vamos a promediar la despedida. No se preocupe, yo me ocupé, bueno, obviamente que le hablé una perolata de media hora de política. Este tema me interesa de sobremanera porque realmente es un tema muy delicado que ahonda a los villangelenses, a todos los, no solamente villangelenses, sino que están en otra zona, y que tiene que ver con un tema muy dramático que son un enfermo oncológico. Vamos al clip y ya volvemos. Hace 20 años comenzaba un sueño en pleno monte chaqueño, en donde el cine es el protagonista principal de esta historia. En el año 2005, un impulsor del cine en la localidad de Villa Ángela instaló la primera productora de la región con estudio de filmación propios, los cuales fueron instalados sobre la avenida Alberdi a la altura 150. Uno de los desarrollos más prolongados y que sobreviven en la actualidad es el de los efectos visuales, los cuales comenzaron a hacerse en el estudio desde su fundación. Con el advenimiento de las incipientes nuevas tecnologías, se incorporaron nuevos equipos y cámaras pasando desde la estándar definición a la alta definición y desde el formato académico al 350 grados en 4K. Los documentales también son otro tipo de contenidos que Vicentín Films produce, el último sobre la pandemia y en realidad virtual,
Pero también se produjo material visual histórico sobre la chaqueña, sobre la usina local y sobre el reconocido cuentista villangelense Luis Landricina. El Festival de Cine di Campli, también instaurado por un grupo amigo de la productora de cine y la Sala República, en 2022 como una herramienta para que las personas vuelvan al cine después del trágico suceso que fue la pandemia del año 2021. El mismo sigue a paso firme el cometido de sumar público y mostrar las grandes obras del cine de todos los tiempos. Sin lugar a dudas, el sueño de hacer y tener cine en Villa Ángela sigue firme por la voluntad y amor de las personas que lo componen. En cada toma o en cada escena de cada filme se puede palpar el indiscutible sacrificio por el séptimo arte de actores y técnicos de los estudios Vicentín Films, la fábrica de sueños, que logró hacernos protagonistas de nuestras propias historias y de nuestro propio destino. Vicentín Films Argentina hacia su 20 aniversario. Bueno, seguimos acá en esta cámara estoy. Gracias por seguirnos hasta ahora. Estábamos hablando con las chicas acá sobre los temas que tienen que ver con, bueno, obviamente es un tema que roza lo humanitario, roza lo económico, roza un montón de cosas, lo burocrático. Bueno, la enfermedad oncológica es trágica, ¿no? No hace mucho hablaba en un documental, lo veía al AVE, que está en la parte de la Fundación Garrahan, que está la Casa Garrahan en Chaco. Y bueno, toda la situación y toda esa gente que puso. Yo el otro día veía a alguien, ¿no? Un comentario un poco del mal gusto y de mala leche, ¿no? Decía, bueno, a ver cuándo levanta los cheques al AVE. ¿Mm? Hay que ser un poco desgraciado, ¿no? Por no decirlo de otra forma, con una persona que a lo mejor, no sé la situación personal de él, pero hizo algo que seguramente el que hizo el comentario no lo va a hacer, ¿no? Se fija en las miserias humanas, ¿no? Ya demasiado miserable es tener una enfermedad así o la desdicha de tener una enfermedad así, que para que alguien comente eso, ¿no? Esa es la sociedad que tenemos a veces, ¿no? En las redes sociales sobre todo, en vez de usarla para otra cosa mejor, ¿no? Ahora me vino el comentario porque me acordé, porque se trató sobre eso, era un informe sobre la Fundación Garrahan y sobre todo el tema ¿viste? Que siempre otra vez que le ayuda al Estado, que no le ayuda, de dónde sacan, empieza la discusión esta, les va a pasar a ustedes seguramente, ¿no? Después, se pierde tiempo y no ganamos nada, ¿no? Lo que le hizo el otro y tampoco hace el que está. Exactamente, y no hace nada. Hay que mirar la página. Bueno, algo más que nos quería contar porque están trabajando ahora ustedes con respecto a la casa. En la casa de Villángela en Resistencia. En Bueno, Resistencia. yo estoy viajando el miércoles, si Dios quiere, a ver, mirar un poquito si puedo conseguir algo. Y bueno, por ahí me mandan los contactos a algunos lugares también, pero bueno. A ver si el lo camarógrafo me la puede tomar a mi amiga tenemos, Norma. Un sí. primer plano, si le puede hacer a Norma y a Joana. acá, Tenemos también no nos olvidemos que vamos a tener que amueblar la casa. Ahí vamos a necesitar. Y no necesariamente eh, puede ser alguna casa que tenga eh, muebles, ¿no? Vamos a necesitar cama, colchones, sábana, A esa cámara pedí. frazada, vamos a necesitar, ya vamos por las casas comerciales de acá de Ajá. Villángela. Sí. Vamos a necesitar obviamente camas, colchones, frazadas, sábanas, algunos toallones, porque ya sabemos que es para gente de bajos recursos. Esto va a ser para gente de bajos recursos, para las guerreras que tienen que hacer sus tratamientos. Y pedimos que tengan un poquito el corazoncito en la mano en las casas comerciales de Villángela para poder apoyar esta fundación, que lo hacemos con mucho amor. No ganamos nada, porque no ganamos nada si a veces quitamos el tiempo a nuestra familia para poder ayudar a otras familias que también lo necesitan por temas de enfermedad.
Así que le pido, por favor, pongan su manito en el corazón. Ayuden a Fundación Fabiana Rodas. No sabemos en la familia, no sabemos nuestros vecinos, un familiar puede pasar por esto y va a necesitar de Fundación Fabiana Rodas. Así que le dejo esa reflexión a lo que están escuchando, lo que van a escuchar o los que están escuchando en este momento, Sí. Que hay que tener empatía, mucha. Villa Ángela me parece que es un pueblo muy ayudador, muy social para estas cosas. Y cuando hacemos té solidario, que lo hacemos los 29 o 26 más o menos en octubre, que es el mes del cáncer, lo hacemos, invitamos a la gente, llevamos las tarjetas, todo, y miramos y somos pocas otra vez. Y entonces por ahí es como que nosotros somos humanas y ponemos todo, somos 3 que somos las fundadoras, y ponemos todo de nosotros para que esto siga adelante. Y cuando vos te vas a hacer eso, y pones todo de vos y dejas tu tiempo para agasajar a las personas, porque sí ahí llevan alimentos no perecederos, porque por ahí van gente que se quedan, personas que se quedan unos días, o van a Buenos Aires, porque también desde Resistencia hay estudios que hacen en Buenos Aires que no tienen perrando. Y tienen Para que acá. viajar y Tienen que viajar. Y entonces nosotros preparamos una bolsita con un montón de cosas para uso de las chicas. Pero ¿de dónde sacamos? Claro, de la gente que va al té solidario, porque lleva algodón, alcohol, y o si no, las mercaderías, porque por ahí las mamás no pueden trabajar que están con este problema. También les acercamos mercadería. Norma, ¿qué te dedicas vos? Soy ama de casa. Ama de casa. Soy ama de ¿Te casa, dedicás? ya jubilada como ama de casa. Pero yo te digo, y tengo mucho amor a los enfermos. Tengo demasiado amor para darle. Y lloro por cada cosa por ahí que nos suceden, y que yo le decía al secretario de gobierno, le digo, yo quiero lograr que Villa Ángela tenga un hogar en Resistencia. No puede ser que una ciudad tan grande no tengamos un hogar en Villa Ángela. ¿Cuántos ciento pico de años tenemos como Villa Ángela y que no haya un hogar? Como es el tema de un tratamiento oncológico, Sí, ¿no? Teniendo un totalmente. centro de diálisis que Sí, como digo, creo que la gente que va a escuchar que colabore, que nos ayuden. Tenemos también la cuota societaria que hacemos nosotros, es una cuota societaria que solamente sale 1.000 pesos. El que quiere poner más, dar más, mucho mejor, y que obviamente. se ocupa para Eso es exactamente para los gastos de las chicas cuando tienen que viajar. Si tienen que viajar, de ahí sacamos para el pasaje. Si hay que comprar una medicación que no es tan cara, nosotros ayudamos a comprar esa medicación también. ¿Entendés? los datos. Joana, si me pones un primer plano de Joana, el camarógrafo, que se va a despedir, ya nos va a contar lo último. Está ahí detrás de ella están las redes sociales donde pueden consultar para colaborar. Bueno, Joana, para despedirnos. Bueno, muchas actividades, sí, venimos este año full con las actividades. El fin de semana que viene vamos a estar participando de la Maratón de Liesba, que nos invitaron, así que vamos a estar ahí con nuestro stand, informando y compartiendo lo que hacemos. Como dijo Norma, en octubre hacemos un té solidario, ya quedó así, por el mes rosa, ¿sí? Contra la lucha del cáncer de mama, pero también por el Día de la Madre, porque como siempre atendemos a mujeres, tenemos la hija, la madre, la abuela, entonces también Toda es la familia. como homenajearlas y consentirlas en ese sí, de que nos acompañen, de que participen. Como les decimos a todos, esto es un trabajo del corazón, de voluntad, ¿sí? Como dijiste vos, o sea, ese tiempo que nosotros dedicamos es el tiempo que por ahí no estamos con nuestra familia, pero lo damos porque somos empáticos y queremos que este Villa Ángela sea un poco mejor, ¿sí? Y que no pasen por ahí por las cosas que nosotros pasamos. Muy Así duras. que, Bueno, sé qué otra cosa. ojalá sea así y les Ujú. felicitamos desde aquí. También en las auditorías, hacerte cuando comenzamos, porque fue la época de la pandemia, eso la gente por ahí, muchos no sabe cómo nosotros a veces llorábamos, porque siempre nos mandaban de vuelta, Sí, por porque la estaba impotencia. mal, y veía yo muchas fundaciones que a lo ¿Respecto a mejor... qué? Ah, personerías jurídica de la... nos costó un montón,
continuamente se llevaban las hojas de vuelta y a lo último era como que fue la última vez que le digo a yo, ¿sabes qué hacemos? Vamos a seguir trabajando por fe, Fundación Fabiana Roda, porque el nombre nos habían dado, pero faltaba el tema. El tema era porque no pasaba todo un tema, ¿viste? Y me dolía en esa época, porque yo viajaba por mi problema de salud que tengo, ver en Resistencia, en la Plaza de España, pero cantidad, toda la Plaza de España llena de fundaciones, y me detuve a preguntarle a las fundaciones quién eran los referentes y a hablar con ellos, y a ver cómo hicieron ellos para lograr esto. ¿Y de qué se trataba? Había sido que también veía que ellos hicieron una fundación, yo hago pan, vos sos zapatero, ella es peluquera, somos 3, armamos una fundación para bien propio. Mirá vos. Y yo decía, yo que desde el alma de mi corazón quiero ayudar a mujeres de bajos recursos con cáncer, no puedo lograr que nos den los papeles como nos corresponde. Mirá. Porque yo decía, teniendo papeles, yo voy, golpeo acá, Es golpeo más fácil, allá, papeles en mano. claro. Medio que también después nos dimos cuenta que no fue tan fácil. Sí. Bueno, Es pero más por ejemplo, difícil para pedir donaciones, sí, para esas sí, cuestiones, sí, mucho ¿viste? mejor, Sí. ¿no? Así que, y era para bienes propios, donde le pagaban a cada uno de ellos un sueldo, le daban el espacio físico, pagado, todo, y para bien propio. Yo creo que cambiar un poquito también ese sistema de dar fundaciones así por dar, O dar prioridad a la que tienen tema de salud, digamos, ¿no? Exactamente, de salud o lo que fuera, Eh, pero no para bien propio. Claro, A eso voy. o sea, bien A ese individual, punto, digamos, claro, o bien exactamente. comercial, qué sé yo. Sí, sí. Norma, ¿alguien quieras agradecer ahora? Sí. Y agradecerle a toda la gente que nos está apoyando, Bueno. acordarme en este momento y bueno, y que tengan, como yo te digo, la mano en el corazón los que son nuestros concejales, nuestro señor intendente, las secretarias, todo, y bueno, que Dios también guarde de cada uno de ellos, también Y los guíe, bendecirlo porque necesitamos de ellos. Bueno, ojalá que mañana salga todo bien en la reunión y que puedan conseguir mejores cosas y que los que están viendo ahora aprovechen, digamos, y digan, no, mañana vamos a poner todas las pilas para que salga bien, ¿no, Jonah? Así será, así será. Bueno, muchísimas gracias por acompañar y tienen este espacio, por supuesto, para sí, se nos cortó la comunicación para el switcher. No, decirle que ya vamos a terminar la transmisión. O sea, cuando me tomen a mí ya terminamos la transmisión de este día. Y bueno, encantados de que las chicas vengan a vernos acá y que puedan, digamos, expresar su opinión, su trabajo, su actividad, que es lo que hacen con mucho esfuerzo, y que mucha más gente lo pueda ver, que lo pueda, digamos, y que puedan colaborar y que puedan, por supuesto, con ustedes llegar a mejor puerto y, por supuesto, ayudarle a ustedes a que tengan su casa en Resistencia, que tengan acá su centro también, como lo han planificado y lo han soñado seguramente, y que, bueno, el esfuerzo que tanto han puesto ahí sirva para que sea un logro y no y que sea para la gente, digamos, pues bien. Así que gracias, Giovanni, gracias, Norma, por venir, y este espacio siempre lo tendrán acá para divulgar su actividad, ¿eh? Nosotros nos despedimos hasta el día miércoles, que creo que vamos a estar, digo creo porque tenemos planificado irnos a la exposición rural, así que no sabemos si vamos a estar allá, acá, pero bueno, en algún lugar nos van a encontrar y seguramente en este espacio virtual. Si no transmitimos el estudio, vamos a estar transmitiendo de la Sociedad Rural de Villa Ángela las actividades que tienen que ver con la exposición. Gracias por acompañarnos esta casi 2 horas de transmisión con las chicas de Fabiana Rodas de la Fundación. Ya saben, ahí tiene Fabiana Rodas en el Facebook, en Instagram, para poder consultar, hacerse socio, colaborar. Ellos están frente al jardincito de la Escuela 389 aquí en la ciudad de Villa Ángela. Lo pueden hacer y le agradecemos a Norma y a Joana que nos visitaron hoy y bueno, la paciencia y les hicimos hablar un buen rato. Aquí me escucharon también un buen rato a mí parlotear, así que bueno, pero hablamos de temas que realmente por ahí no conocemos y que realmente nos hace bien, no solamente conocer, sino también colaborar y por supuesto, aparte de colaborar, conocer, influir sobre estos temas y también, ¿por qué no?, apoyar a la fundación desde el lugar donde uno puede. Yo seguramente ahora que cortamos acá me voy a hacer... ¿Nos puedo sacar una foto a la gente de... Acá está la gente del stream, bueno, si nos puede sacar una foto antes de que cortemos la transmisión, el fotógrafo que tenemos, ¿eh? ¿Quién nos saca una foto? Ahí nos saca una foto también porque
en el Facebook seguramente se van a reproducir estas cuestiones. Bueno, le agradecemos muchísimo por acompañarnos hasta esta hora. Recuerdo siempre la campanita y también, por supuesto, el tema de que tiene que ver con el me gusta. Tiempo, dice ahora esta semana, un poquito caluroso. El dólar ni le cuento hoy no le voy a traer más problemas ya lo que tienen. Está medio complicado. Y el tiempo va a seguir así, con temperaturas templadas a un poquito calurosa, aprovechando este diciembre. Gracias por acompañarnos y que tenga un resto de semana hasta el día miércoles, por lo menos, que seguramente nos reencontraremos. Y una muy buena noche.